Bueno, muy bien, ¿cómo están ustedes allí viviendo este particular momento? Nosotras sabemos que es importante continuar con sus procesos de tesina, por eso vamos a hacer algunos videos y algunas conferencias como para que podamos, videoconferencias como para que podamos continuar con estos procesos y que podamos ir avanzando. Estuvimos hablando en ese primer encuentro, que hablamos más precisamente de ese anteproyecto que tienen que terminar y que va a ser además la columna vertebral de su proyecto de tesina y de su tesina después, y que esperemos que prontamente la puedan empezar a desarrollar. Tuvimos algunas devoluciones que hicimos a la respuesta que dieron a las consignas que les dimos, y en base a todo eso quiero continuar un poco con algún desarrollo que a ustedes les viene bien para terminar de desarrollar y de armar esta columna vertebral que va después a generar su tesina en sí. Entonces tenemos que definir todos estos campos para después poder avanzar en esa tesina. Avanzamos en objetivos, aquellos que pudieron venir, aquellas en realidad que pudieron venir al encuentro. Ahí vimos específicamente cómo pensar ese objetivo y el objetivo principal o general, y después esos objetivos específicos. Vieron que pudimos pensar entonces en ese objetivo general que tiene un verbo en infinitivo más un asunto al cual se va a referir y un para qué. Ese objetivo tiene, digamos, una importancia relevante en nuestro proceso porque es el que nos va a guiar, y los objetivos específicos van a responder a ese objetivo general. Por lo tanto, los objetivos específicos no pueden estar desconectados ni pueden hablar de una cosa distinta de lo que habla ese objetivo general. Hasta ahí vamos como teniendo una idea, ¿no?, de lo que vamos a querer abordar. Por supuesto que la definición de ese problema que vamos a abordar es muy importante porque nos va a dar como ciertos anclajes. Ahora, lo que yo les voy a proponer ahora es pensar entonces en esas preguntas, porque puede ser una o pueden ser varias de investigación, que van a, en definitiva, hacer que nuestra tesina tenga un rumbo que es el que esperamos o pretendemos. Y además que nos va a servir para saber hasta dónde, ¿no? Porque una de las cosas que va pasando en ese proceso es que uno va sintiendo que se está como desbordando y que no sabe hasta dónde terminar de leer, hasta dónde terminar con el proceso de investigación y demás. Bueno, esto nos va a ir dando como ciertos marcos de hasta dónde voy, ¿sí? Bien, entonces pensamos en esa pregunta de investigación y vamos a entonces establecer algunas cuestiones bien concretas de qué es esa pregunta de investigación. La pregunta de investigación entonces va a ser ese horizonte al cual yo me estoy dirigiendo, va a ser realmente un buen marco de mi investigación. Va a estar estrechamente vinculada con ese objetivo, por supuesto, y lo vamos a ver entonces ahora, y en definitiva van a ir hablando entre sí, ¿sí? Para que podamos formular una buena o buenas, insisto, puede ser una o varias preguntas de investigación, tenemos que pensar que tiene que cumplir 3 requisitos súper importantes. Y esos 3 requisitos los tiene que cumplir sí o sí. Si falla alguno de los 3, no es pregunta de investigación. ¿Estamos claros? Eso es muy importante. Y voy a usar un poco alguna ayuda de memoria que tengo. La primera condición, que es súper importante, es que sea concisa esa pregunta. Cuando hablo de concisa es que tiene que ser de un lenguaje sencillo, un lenguaje claro. Y un buen ejercicio para saber si esa pregunta está bien formulada desde este criterio es que una persona que no es del campo de la investigación, que no es del campo de la comunicación, pueda leerla y entender de qué estamos hablando, hacia dónde queremos ir. Entonces esa pregunta tiene que ser concisa, tiene que ser corta. Tenemos un enorme vicio de los comunicadores de hacer todo muy largo, de decir las cosas que podemos decir en 4 o 5 palabras, en 10. Y esto en la pregunta de investigación es un problema, porque después termina como enredándose en sí misma y no es claro qué es lo que quiero, a lo que quiero llegar. Entonces la pregunta tiene que ser corta, frases cortas, bien concretas, directas. Sé a dónde quiero llegar a partir de esa pregunta cuando la leo, ¿sí? Entonces tiene que ser concisa, primer criterio. Segundo criterio, tiene que ser alcanzable. Esa pregunta de investigación tiene que tener criterios
de verosimilitud en cuanto a que es posible alcanzarla, ¿sí? Tengo que tener formas de medir eso que estoy preguntándome. Si yo, por ejemplo, mi pregunta de investigación es ¿cuál es el nivel de felicidad al que llegan las personas que consumen redes sociales? Primera cuestión que va a ser imposible de alcanzar es todas las redes sociales. Segunda cuestión imposible de alcanzar, o que por lo menos es imposible de medir hoy por hoy, o que nosotros en nuestros procesos de tesina sería muy difícil de medir, es el nivel de felicidad. Digamos, hay cuestiones que deberían ser pensadas en función de lo posible alcanzar. Lo posible alcanzar en nuestro contexto de investigación. Y eso es importantísimo, porque quizás en un grupo de investigación que se está dedicando a eso y que, bueno, podemos tener unas posibilidades de alcance, y en otros, que somos nosotros, en un proceso de tesina, no. Entonces ahí tenemos un criterio importante. Y otro de los criterios que son muy importantes es que sea relevante. Esto quiere decir, tenemos que defender de alguna manera nuestra investigación, entonces esa pregunta que estamos haciendo tiene que ser relevante para un grupo de la sociedad, ¿sí? Entonces ahí es importante tener ese criterio de relevancia en cuanto a que es una pregunta que en algún punto es importante, y cuando hablamos de importante tenemos como distintos niveles de importancia, pero que en algún punto es que tiene como una comunidad a la cual puede ser de importancia esa respuesta. Entonces ahí tenemos criterios importantes. Y la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es, una vez que terminamos de formular las preguntas, es que estas preguntas no hayan sido respondidas por ningún, esto ya fuera de estos tres criterios, ¿no? Es importante entender a ver si estas preguntas no han sido ya respondidas. Si una pregunta de investigación ya ha sido respondida en todas sus variables, entonces ya pierde sentido hacer una investigación en eso que ya tiene un trabajo de investigación que la responde. Así que también es importante cuando nosotros definimos nuestra pregunta de investigación, porque en ese punto podemos saber si en definitiva tiene sentido o no que hagamos esa investigación. Va a ser muy difícil en nuestro proceso de tesina que suceda eso, porque generalmente acortamos nuestro objeto de estudio de tal manera que por ahí estamos viendo a determinadas redes sociales, y entonces ahí ya establecemos un parámetro que es bien concreto y muy difícil que se pueda repetir. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos en claro estos criterios para poder llegar a esas preguntas o preguntas de la investigación, pensemos en algunos pasos que tenemos que seguir para poder construirlas. Uno de esos pasos los estuvimos haciendo. Ahora quiero empezar a clarificar esos pasos y el por qué y para qué. El primer paso que tenemos que tener para poder pensar esa pregunta en la investigación es definir ese problema de investigación. Pero acá voy a hacer una diferenciación. Me parece interesante poder pensar que ese problema también puede ser un asunto de investigación. A ver, no siempre podemos definir esa meta de investigación a partir de la negativa, o sea, pensarlo desde un problema, sino que podemos pensarlo como un asunto de investigación. Entonces ahí también establecemos una estrategia de investigación concreta, y está bien y es posible. Bueno, el segundo de los pasos va a ser entonces delimitar ese problema o asunto de investigación. Cuando hablamos de delimitar ese asunto o problema, es algo de lo que ya les fuimos marcando en esta devolución que les hicimos a los que y a las que nos incluyeron sus procesos de investigación en la consigna que dimos. Entonces, ¿qué implica delimitar ese problema? Y acá piénsenlo en función de lo que les fuimos diciendo. Delimitarlo implica tener bien en claro cuáles son esos actores de ese problema, ¿sí? Y cuando hablamos de actores, estamos hablando de organismos, de mucho más que personas físicas, ¿no? Estamos hablando de quizás personas físicas, pero también podemos hablar de organismos, de áreas, incluso de países, podemos pensar en un montón de ecosistemas, digamos, podemos pensar en un montón de variables a esa palabra actores, ¿sí? Nosotros pensamos en el actor social desde distintos lugares, no tanto como persona física. Entonces, sí tenemos que delimitar a ese actor que incluye ese problema, y además tenemos que delimitar entonces esa acción que sucede, esos
actores que están implicados y además en un lugar y espacio y tiempo definido. Entonces tenemos por un lado la acción bien delimitada, los actores intervenientes desde un lado o del otro, ¿no? Como actores que hacen o actores que les llega, digamos, como en distintas circunstancias, y el lugar y el tiempo que implica ese problema o asunto de investigación, insisto. Entonces, como primer paso, delimitamos ese problema o asunto, después llevamos la idea a un lugar bien concreto, definimos, después definimos problema, delimitamos el problema en cuanto a estas cuestiones, acción, actores, espacio y tiempo, y después vamos al tercer paso. El tercer paso es bien concreto. Primero una cosa muy importante. En este segundo paso nosotros tendríamos que entonces, sabemos que pudimos delimitar bien el problema cuando lo podemos definir en una sola frase. ¿Sí? En una sola frase tenemos bien concreto cuál es nuestro asunto o problema de investigación. Si lo podemos hacer en una frase, entonces tenemos bien delimitado ese problema o asunto. Bien, una frase que además involucre estas 4 cosas que yo les decía. Acción, actores, lugar y tiempo. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos todo esto, el tercer paso, que nos lleva específicamente a las preguntas de investigación, es empezar a aplicarle a ese problema o asunto delimitado ciertas estrategias. Y estas estrategias nos van a empezar a ayudar a generar esas preguntas. Entonces, presten atención a algunas de las estrategias posibles. No quiere decir que las voy a hacer a todas, Digo, algunas estrategias posibles que a mí me permiten desarrollar preguntas de investigación. Una de ellas puede ser preguntarme por una o varias causas de ese asunto o problema. Me empiezo a preguntar por esas posibles causas que yo creo que podrían ser parte de ese problema o asunto. Otra de esas estrategias es empezar a preguntarme por esas consecuencias posibles a partir de ese problema o asunto. Otra de las estrategias que podrían hacer, y además digo en algún ámbito, ¿no? Algunas de estas cosas podría atravesarlas por distintos ámbitos que podrían cambiar las consecuencias. Por ejemplo, podría empezar a mecharlo con estas posibilidades para empezar a pensar esas preguntas de investigación. Otra de las cosas es pensar algunas soluciones. ¿Qué pasaría si le aplico ciertas soluciones a ese asunto o a ese problema? Que si lo planteo como asunto quizás ahí no me aplica demasiado la cuestión de la solución, digamos, ¿no? Ahí empiezo como a ir afinando. Otra de las estrategias es preguntarme si ese problema o asunto sucedería en otro lugar, qué pasaría si, preguntarme si eso sucedería en otro tiempo, qué pasaría, qué consecuencias tiene, qué consecuencias no, y ahí empieza a aparecer entonces las posibilidades de la perspectiva comparativa, ¿sí? De la investigación comparativa. Si yo ya empiezo a pensar en función de estos parámetros, también estoy pensando y delineando mi investigación en una función comparativa. Y eso es una decisión metodológica que cada uno de nosotros y nosotras podemos tomar. Otra de las cosas podría ser ubicar ese problema o asunto en una línea de tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si voy hacia atrás, si voy hacia adelante en esa línea de tiempo? ¿Qué pasaría con ese problema o asunto? Ahí también aparecen rasgos comparativos. Entonces, son también decisiones que uno toma con su línea de investigación o esa tesina en definitiva que está construyendo. Siempre, para todas estas estrategias, tenemos que pensar en estos 3 criterios de los que les hablé al principio. Si no cumplimos esos 3 criterios en cada una de las formulaciones de las preguntas, entonces no es una pregunta de investigación. Más allá de que les aplicamos las estrategias, piensen en estos 3 primeros criterios de los que hablamos, que tenían que ver con que tiene que ser concisa, que tiene que ser alcanzable y que tiene que ser de relevancia, ¿sí? Concisa, alcanzable, relevante. Las preguntas de investigación siempre tienen que ser en ese sentido. Entonces, una vez que tenemos todo esto, insisto con lo que les decía al principio, tenemos que chequear siempre que esas preguntas no hayan sido respondidas, porque si ya fueron respondidas con algún otro proceso de investigación, la investigación pierde relevancia, ¿sí? Y ahí se pierde un criterio. Y podemos seleccionar, como les decía al principio, una o varias preguntas. Eso es indistinto y tendrá que ver con las decisiones que tomemos de nuestro proceso. ¿Por qué es importante armar todo esto que nos piden en un anteproyecto? Como les decíamos, en los encuentros, a
a quienes tutoríamos tesinas nos sirve para poder ir guiándolos en ese proceso, que no se desbanden, y a ustedes mismos para poder entender su propio proceso y no irse por márgenes que no son los concretos que tenían pensados. Y además para poder ver, si vemos un objeto bien delimitado, vemos algo que nos sirve. Por eso es muy importante armar todo esto antes de hacer cualquier entrevista, antes de empezar a ver cualquier cosa. Si no tenemos bien delimitado esto, cuando vayamos a mirar o a hacer una entrevista, vamos a hacer acciones que van a ser tiempo usado sin sentido. Y todos sabemos que tenemos tiempos finitos y que necesitamos cuidarlos. Así que en ese sentido es muy importante ir delimitando esos anteproyectos. Bueno, vamos a ir avanzando. La idea es poder armar un Zoom en breve, pero para eso vamos a hacer algunas consignas, porque nos vamos a juntar para ir revisando algunas cosas. Y sí, lo que me parece importante que vayan definiendo y teniendo en cuenta es qué van a hacer con sus procesos en cuanto a sus tutorías de tesina. Si va a estar acompañando el HIC en esa tutoría o van a tomar una tutoría por fuera, que eso es perfectamente es posible, pero entonces ahí hay decisiones de anteproyecto y demás que lo van a tomar con ese tutor o tutora que van a tener por fuera, y nosotros vamos a ir guiando la cuestión más del tema. Quienes permanezcan con la tutoría dentro del HIC, vamos viendo las dos cosas al mismo tiempo. Pero sí, me parece como que es interesante que pongamos ahora en marcha el asunto, en función de que muchos y muchas de ustedes van a estar un poco más quietos quizás en sus casas. Para quienes tenemos docencia, trabajo en docencia, estamos como muy saturados, pero bueno, nada, me parece que es interesante acompañar este proceso a la distancia, y lo haremos con videoconferencias, lo haremos con la forma que lo podamos hacer, con videos, ¿sí? Como ahora, pero la idea es ir avanzando. Y para ir avanzando necesitamos que ustedes delimiten bien sus objetos de estudio para poder ir dándoles material acorde. Así que bueno, eso, ahí estamos, lo vamos a seguir viendo en forma virtual, pero lo seguiremos viendo. Esto viene para rato largo, ahí está, y así que habrá que tener paciencia, y en esa paciencia ir encontrando opciones a lo que queremos hacer. Así que bueno, nos estamos viendo y nos estamos comunicando.